Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra semana número 3 de estos espacios abiertos con su asesor virtual. En esta semana nosotros estamos revisando los recursos de nuestra unidad 3, los sistemas vivos. María del Carmen, Aimé, Génesis, Ana Leslie, bienvenidos a esta semana, a esta sesión del día de hoy. Preferentemente nosotros vamos a revisar las actividades integradoras número 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6, la nutrición. Esto dentro de nuestro módulo número 14, el universo natural. Jóvenes, si tienen alguna duda particular sobre las actividades de esta semana, en esta semana, jóvenes, nosotros estamos integrando tanto lo que ya aprendimos acerca de la estructura de la materia y lo vamos a relacionar con lo que aprendimos la semana pasada, que es la energía, pero no dentro de sistemas inorgánicos, dentro de materia inerte, sino le vamos a dar un enfoque hacia lo que son los sistemas biológicos, hacia lo que son los seres vivos. Si tienen alguna duda, jóvenes, tomen directamente el audio de esta sesión del día de hoy, o bien pueden escribir por medio del chat de este mensajero, de esta plataforma Zoom. Se está generando un video de esta sesión, el cual lo subiré a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios, por favor, indicando preferentemente la hora y el minuto en el que está surgiendo esa duda respecto del tema que vamos a hablar el día de hoy. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Qué esperamos en esta semana? En esta semana aprenderemos sobre la relación entre la materia y la energía y las características que hacen diferente a la materia inerte respecto de los organismos vivos. Exploraremos cuáles son esos procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. Vamos a reflexionar cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos y también cuál es su importancia. ¿Recuerdan el propósito formativo de este módulo número 14? Era ese conocimiento científico que sustenta las ciencias experimentales. En esta semana nosotros vamos a profundizar tal vez un poco más respecto de la biología, la ecología y la bioquímica. Son ciencias experimentales y son, con lo aprendido en las semanas pasadas, nosotros vamos a tomar esa relación con lo que pasa en ese universo. ¿Cuál es ese universo? Ese universo soy yo, son esas reacciones biológicas, esas características que me van a ayudar a comprender mejor mi entorno. Mi entorno, el lugar donde yo vivo, donde interactúo, mi trabajo, mi casa, cómo me interrelaciono con otros seres vivos, y la importancia también de otros seres vivos, jóvenes. Por ello es muy importante esta semana, creo que es muy interesante. En esta semana también, respecto de nuestras actividades, vamos a olvidarnos un poco sobre hacer presentaciones, hacer videos. Considero que las actividades de esta semana son sencillas, más no por ello son simples, son bastante interesantes, pero sí son más sencillas que las actividades de las semanas pasadas, debido a que solo vamos a entregar dos documentos en Word con los rubros que se nos están solicitando. Para nuestra actividad integradora número 5, chicos, ¿tienen alguna duda en particular o sobre los temas de esta semana? No salgan con que no tienen dudas, porque si no tuvieran dudas, ya hubiéramos entregado las actividades. Pero bueno, en fin, vamos a iniciar con la presentación de la sesión del día de hoy y voy a hacer énfasis en puntos muy importantes, jóvenes, donde he notado que módulo tras módulo, eh, de verdad, cuiden mucho las fuentes de información en las cuales ustedes realizan sus actividades, porque hay información
o errónea, o tal vez sea la interpretación, voy a tratar de ser claro para que no se sigan cometiendo estos errores en algunas preguntas en específico de nuestras actividades. Para nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, el propósito es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismos. Aquí vamos a comprender más acerca de los seres vivos. Nosotros necesitamos conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales, identificar la existencia de organismos unicelulares, perdón. Vamos a entregar solamente un documento en Word que contenga las características de los seres vivos, los procesos vitales, las diferencias entre los organismos unicelulares y pluricelulares y algunos ejemplos también de estos organismos y la aplicación de tanto organismos unicelulares como pluricelulares en la industria farmacéutica, joven. Aquí debemos de poner también, prestar mucha atención. No se vale con que no encuentro microorganismos, no encuentro organismos pluricelulares. Creo que con la sesión de hoy vamos a identificar muchas de las actividades que nosotros realizamos en nuestro entorno y las hacemos de forma normal, de forma natural, pero hoy vamos a encontrar una mejor clasificación para ello. Para nuestra actividad integradora número 5, chicos, vamos a insertar una portada con nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Vamos a crear, Itzel, buena tarde, vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias palabras, de forma breve y precisa, 8 características de los seres vivos. Estas 8 características, jóvenes, son características fundamentales que tienen todos los seres vivos, todos, todos, todos. Y para que sean considerados seres vivos, tienen que tener estas 8 características que vamos a mencionar el día de hoy. ¿Existen algunos seres vivos que poseen más de estas 8 características que vamos a ver? Por supuesto que sí. El ser humano, además de estas 8 características, algo que lo caracteriza es un pensamiento, emociones y sentimientos, un lenguaje, tanto escrito como oral, relaciones sociales, pero estas no son características en común que todos los seres vivos posean. Las hormigas, las abejas, por supuesto que tienen un lenguaje, un tipo de lenguaje químico, conviven en comunidades, por supuesto, pero las características, estas 8 que vamos a denotar el día de hoy, desde una diminuta bacteria que nosotros no podemos ver hasta un elefante, jóvenes, poseen las mismas características, al igual que una planta o una jirafa. Todos poseemos estas 8 características y son importantes para determinar si es un ser vivo o se trata de un ser no vivo o materia inerte. La materia inerte puede tener una de estas características de los seres vivos, sí puede tenerlas, pero es importante que posea estas 8 para ser considerado un ser vivo. Además de ello, jóvenes, nosotros vamos a describir en un párrafo de 8 a 10 renglones acerca de los procesos vitales y su relación. Vamos a elaborar un cuadro en el cual nosotros vamos a enlistar 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Son características, no ejemplos. No confundamos la parte de esta actividad 5 con una parte de nuestra actividad 6. Aquí son características tanto de organismos unicelulares como organismos pluricelulares. Vamos a identificar un organismo unicelular y uno pluricelular que se utilice en la industria farmacéutica. Vamos a investigar en diferentes fuentes y vamos a agregar 2 ejemplos de sus usos en la medicina. ¿Ok? Y finalmente vamos a elaborar una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras, en base a lo que nosotros, las consultas que realizamos, la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Cuando terminemos nuestro documento, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, nuestro nombre
y la clave de esta actividad que es M14, S3, A y 5. Chicos, son pocos los rubros que se nos solicitan, pero son muy importantes. Ok, el primer punto, así como el último punto de la conclusión, tiene que ser redactado con nuestras propias palabras. Recuerden, jóvenes, colocar todas las referencias de esos recursos que ustedes se alleguen para poder realizar su trabajo, ya que si no, sería considerado como plagio. Así es que tengan mucho cuidado con este tipo de actividades, chicos. ¿Cuáles son esas características o propiedades de la vida? Los biólogos jóvenes han identificado varias características comunes en todos los organismos vivos, desde una planta de pasote, jóvenes, por ejemplo, hasta una ballena, poseen las mismas características, pasando por un hongo, un árbol, el propio ser humano, poseemos estas 8 características en común. ¿Por qué somos tan diferentes? Porque sí, cada especie posee características diferentes, pero son sumados a estas propiedades o estas características. Todos los seres vivos, jóvenes, poseen una estructura, incluso la materia inerte, jóvenes. Por ejemplo, tengo aquí una regla metálica. ¿Esta regla posee una estructura? ¿Yo poseo una estructura? Por supuesto que sí. Solo que para los seres vivos, esta estructura está altamente organizada. Los seres vivos poseen partes especializadas y coordinadas, desde una pequeña bacteria hasta una planta. ¿Qué es lo que pasa con la organización? Todos los seres vivos, la unidad fundamental de la vida es la célula. Existen organismos, jóvenes, que están conformados únicamente por una célula y se conocen como organismos unicelulares. A pesar de la sencillez de estos organismos como las bacterias, algunos hongos, las arqueas, jóvenes, algunos parásitos incluso, que son organismos unicelulares, son bastante complejos en cuanto a su función y a su estructura. Los seres vivos también están conformados no solamente de una, hay algunos que están conformados por dos o más células. A los que están conformados por dos o más células se le conocen como organismos pluricelulares. ¿Cómo puede ser un nopal, un árbol, el ser humano, un gato, un perro, un hongo macroscópico, un pez, una rana, jóvenes? Son organismos pluricelulares. Y si un organismo unicelular es complejo, los organismos pluricelulares todavía son más complejos. Su nivel de organización, jóvenes, es todavía más compleja que el de los organismos unicelulares. Y vamos a detallar acerca de este nivel de organización un poco más adelante. Eh, mm, los seres vivos, jóvenes, poseen un metabolismo. El metabolismo son esas reacciones biológicas que nos permiten a los seres vivos obtener tanto materia como energía de nuestro entorno. Eh, Podemos clasificar el metabolismo por estas reacciones biológicas y lo podemos clasificar en dos tipos. Lo que es el anabolismo. El anabolismo son esas reacciones biológicas que le permiten a un organismo vivo el crecer, el desarrollarse y sobre todo un mantenimiento celular. Ana Leslie, ¿tiene alguna pregunta en particular? Ok. Jóvenes, entonces ese anabolismo le permite a los seres vivos crecer, desarrollarse y ese mantenimiento celular. Por ejemplo, van a decir mi asesor virtual ya no sé, ya no está creciendo, ya está en una etapa adulta, pero aún así, si nosotros nos percatamos, jóvenes, mis uñas me siguen creciendo, mi cabello me sigue creciendo. Si yo tengo un accidente y me corto la mano, voy a cicatrizar y voy a sanar. Esa es parte donde juega algo muy importante, el metabolismo, y sobre todo esa parte que corresponde al anabolismo.
La otra parte en la que se divide el metabolismo son los procesos catabólicos o el catabolismo. ¿Para qué es estas reacciones catabólicas o esta parte del metabolismo? Aquí, jóvenes, les permite a los seres vivos obtener energía a partir de los nutrientes que consumimos. Por ejemplo, el ser humano, ¿para qué necesita energía? Yo al menos necesito energía para trabajar, para estudiar, para dar esta clase, para correr, para bailar, para brincar, para hacer el aseo de mi casa, para bañarme. Para todo utilizamos energía. ¿Y de dónde tomo esa energía? A partir de los nutrientes. Esos nutrientes yo les llamo alimentos, de frutas, de verduras, de carne y una gama de alimentos que tenemos a nuestra disposición. Gracias a esos alimentos y a la parte del metabolismo, que es el catabolismo, a partir de esas reacciones químicas puedo yo extraer esa energía que está contenida en esos nutrientes y convertirla en energía que yo necesito. Incluso cuando nosotros descansamos, gastamos energía. No es la misma energía que si yo saliera a correr, pero aún así necesitamos energía incluso para descansar. Esta es una parte muy importante de las características comunes a los organismos vivos y es una característica que la materia inerte no posee. Si la materia inerte no posee un metabolismo, entonces es un ser vivo y no es considerado un ser vivo, al igual que las demás. Pero, por ejemplo, todo en la naturaleza posee una estructura, esté viva o no esté viva. ¿Ok? Otra de las características es la homeostasis. La homeostasis, jóvenes, son una serie de características que nos permiten regular nuestro ambiente interno. Para que se lleven a cabo todas las reacciones que me permiten tener esas funciones biológicas, manteniéndola dentro de un estrecho rango. Por ejemplo, ahorita ustedes me ven abrigado. ¿Por qué? Porque estamos en invierno. Yo necesito que mi cuerpo no pierda calor. ¿Por qué? Porque si pierdo calor, entraría en un proceso de hipotermia. Si mi cuerpo está por debajo de los 37 grados, estoy en condiciones de hipotermia y mis reacciones en mi cuerpo empiezan a disminuir. Cuando empiezan a disminuir, jóvenes, mi vida se pone en riesgo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo enfermo con una infección viral o una infección bacteriana? Y mi temperatura sube por arriba de los 38 grados. Empiezo a presentar una febrícula. Si sube por arriba de 39 o más, estoy presentando una fiebre. Las temperaturas elevadas de mi cuerpo también ponen en riesgo mi vida porque esas reacciones biológicas ya no se están llevando a cabo. Mi cuerpo necesita una temperatura idónea a la cual trabaja, que es alrededor de los 37 grados, entre 36,5 y 37,5 son temperaturas adecuadas en la cual mi cuerpo funciona. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si fuera verano? No estaría utilizando yo esta ropa invernal, estaría utilizando ropa holgada, ropa de algodón que me mantuviera fresco. Pero si yo me pusiera a hacer un trabajo extenuante en el sol, me deshidrataría muy rápido. Estoy perdiendo esa agua que yo necesito. Entonces, al perder esa agua, también mi cuerpo presentaría alteraciones en esas reacciones que se tienen que llevar a cabo. La homeostasis me permite mantener condiciones de temperatura, condiciones de cantidad de agua y también condiciones de sales para que estas reacciones biológicas se lleven a cabo. Los demás seres vivos, jóvenes, también presentan una homeostasis, claro que sí. Los peces, debido a que son animales de sangre fría, eh, pueden presentar un rango de temperatura más dinámico para su desarrollo, pero también necesitan ciertas condiciones para que puedan crecer, al igual que los árboles.
Los árboles necesitan una cierta condición de pH en el suelo, una temperatura óptima de crecimiento. Si las temperaturas bajan mucho, sobre todo para aquellos que vivan en zonas de producción agrícola, ahorita en invierno, o cuando se presenta una helada, quema los cultivos de maíz, puede quemar el frío, por quemaduras de frío, puede matar a las plantas de frijol y con eso se ven afectadas las producciones. Entonces las plantas también necesitan una temperatura óptima de crecimiento. Por ejemplo, yo no voy a sembrar plátanos en una zona templada o en una zona fría porque son de una zona tropical. Los jitomates, por ejemplo, tienen una mejor variedad tanto de suelo como de temperaturas para poderse desarrollar. Pero estas son las condiciones de homeostasis, esas condiciones que me permiten regular mi ambiente interno para que se lleve a cabo mi metabolismo. Los seres vivos, jóvenes, también presentan un crecimiento regulado, ya que las células individuales empiezan a aumentar de tamaño y, por ejemplo, en el caso de los organismos unicelulares, las células crecen para poderse dividir. En el caso del ser humano o de la mayoría de los mamíferos, nacemos como cachorros humanos o cachorros de osos, que son los esnos, o un lobezno, jóvenes en el caso de un lobo, y experimentan un crecimiento regulado y controlado hasta que llegamos a una etapa adulta. ¿Es exclusiva de los animales? No. Por ejemplo, con las plantas nosotros lo observamos a partir de una semilla que tiene todo el potencial de convertirse primeramente en una plántula, luego en una planta, quizás en un arbusto, y de aquí puede terminar su ciclo de vida para aquellas plantas que son de ciclos cortos. Pero en el caso de plantas de ciclos largos, pueden convertirse en un árbol y puede o no puede dar frutos, pero presentan un crecimiento regulado y característico. Tanto la homeostasis como ese crecimiento regulado es una característica que solo los organismos vivos pueden tener. La materia inerte no lo posee. Los seres vivos también presentan lo que es una reproducción. La reproducción puede ser de diversas formas, ya que se puede presentar la reproducción de una forma sexual y de una forma asexual. La reproducción sexual necesita dos organismos parentales, es decir, necesita un organismo padre y un organismo madre, que a partir de células haploides generan una célula diploide y esta tiene todo el potencial de crear un organismo vivo independiente. En la reproducción asexual solo ocurre una división celular y en el cual un organismo madre se divide y genera dos organismos vivos. Los seres vivos pueden presentar una reproducción asexual o una reproducción sexual, aunque también existen algunos organismos que presentan ambos tipos de reproducción. En el caso de los animales, jóvenes, los animales presentan casi todos un tipo de reproducción sexual, así es que necesitan tanto un padre como una madre. Pero en el caso de algunos animales, siendo en específico, por ejemplo, las estrellas de mar son animales. Si nosotros cortáramos exactamente una estrella de mar a la mitad, existe una alta probabilidad de que de cada uno de esos fragmentos surja una estrella de mar nueva. Ese es un tipo de reproducción asexual específico que se llama partenogénesis. Con ello no digo que vayamos a experimentar y a cortar todas las estrellas de mar. No, lo principal es que existe también este tipo de reproducción en algunos animales. Las plantas, por ejemplo, las plantas presentan también un tipo de reproducción sexual y un tipo de reproducción asexual de forma simultánea. Por ejemplo, de forma sexual nosotros conocimos en alguna otra formación escolar que algunas plantas producen polen. Este es polinizado en el cáliz de las flores de otra planta y ocurre la generación o la fecundación generando semillas. Las plantas se reproducen de forma sexual, pero existe también esta versatilidad en las plantas
de que se reproducen de forma asexual. ¿Quién de nosotros no ha sembrado un árbol nuevo a partir de la rama de un árbol que ya existe? Si nosotros cortamos la rama de un árbol, la procuramos y le damos los cuidados suficientes, a partir de esta rama nosotros podemos crear un organismo vivo independiente y de esta rama que crezca un nuevo árbol. Estos tipos de técnicas, por ejemplo, es siembra por estaca, es una de las más comunes. No todos los organismos pueden tener ambos tipos de reproducción. Las bacterias, por ejemplo, las bacterias únicamente se reproducen de forma sexual. Son organismos unicelulares y por medio de una división celular llamada mitosis, estas se dividen generando dos organismos vivos y nuevos a partir de una sola célula. Los seres vivos también presentan lo que es una irritabilidad o una respuesta. Y de esto se trata, jóvenes, que responden hacia estímulos del medio ambiente. Ustedes si pueden ver en pantalla, tal vez tengan una de estas plantitas que al ser tocada se pliega. Esto como un mecanismo de defensa por si se posa una oruga o un escarabajo, para que esos foliolos no sean devorados por este animal. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros llegamos tal vez tarde a nuestras casas y uno de nuestros familiares o un amigo se esconde detrás de la puerta y nos brinca de repente? Tal vez nosotros salgamos corriendo, gritemos, nos desmayemos o lo golpemos, tal vez por un impulso. Esa es una irritabilidad que se nos presenta como respuesta ante el medio. ¿Qué tal si vamos despreocupados caminando por la calle y detrás del cerco sale un perro ladrándonos de forma inesperada? Tal vez nos asustemos, no sé, tal vez nos pongamos a llorar como yo por tanto miedo. Jóvenes, esa es una forma de respuesta que tenemos hacia esos estímulos de nuestro medio ambiente. O por ejemplo, en la mañana, que siempre salgo apresurado y corriendo, al prepararme mi desayuno, jóvenes, y al calentar mis tortillas, a veces olvido que el comal está caliente. Y al quererlo poner en la tarja, cuando lo toco, lo siento caliente e inmediatamente grito y lo suelto. ¿Para qué? Para no crear un daño en nuestra mano. Esa es una forma de respuesta hacia hacia esos fenómenos que pasan a nuestro alrededor. Y generalmente tenemos esa respuesta para salvaguardar nuestra integridad física. Finalmente, la última característica que presentan todos los seres vivos, jóvenes, es una adaptación. Los seres vivos se adaptan a su entorno. Esto y después de varias generaciones y después de que esos seres vivos se integren en poblaciones, estas poblaciones se integran en comunidades y existe competencia por los recursos. Después de varias generaciones y de muchos años, todos los seres vivos tienen la capacidad de poder evolucionar. Esto es trascender las características que nos posee, que podamos heredar de una ventaja hacia nuestros descendientes. Pero para ello es importante que exista una competencia y sobre todo una integración en comunidades a partir de las poblaciones. Estas son las 8 características fundamentales que tienen todos los seres vivos, jóvenes. Estas son las características que nosotros debemos de describir. ¿Existen seres vivos que demuestran inteligencia? Por supuesto que sí, los gatos, los perros, el ser humano, los elefantes son seres inteligentes, pero esta es una característica que no se comparte con todos los seres vivos. Como les mencionaba, el lenguaje, los sentimientos, por ejemplo, los burros, jóvenes, las ovejas, los perros, el ser humano demuestra sentimientos y esa también es una característica de los seres vivos, pero no es una característica general, solo estas características que nosotros acabamos de mencionar. ¿Ok? Antes de que se me olvide, existen algunos entes u organismos no vivos, jóvenes, que, eh, que pueden presentar una, dos o más características que tienen los seres vivos,
pero que no lo son. Claro que sí. Por ejemplo, los seres vivos, los virus. Los virus no son seres vivos. No obstante, poseen una estructura y poseen una organización. Los virus pueden mutar y eso es una adaptación. Los seres vivos se pueden reproducir, solo que para reproducirse necesitan infectar una célula viva. Pero los virus no son organismos vivos. Porque los virus no crecen, los virus no presentan un metabolismo, jóvenes. Los virus no presentan una irritabilidad hacia el medio. Al no poseer estas características, jóvenes, los virus no son organismos vivos. Que tengan características de seres vivos, sí, poseen algunas, pero no todas. De esta forma, no podemos clasificar a los virus como seres vivos porque no poseen las 8 características que son propias de los seres vivos. Los seres vivos también se caracterizan porque tienen procesos vitales y sin excepción alguna, todos los seres vivos presentan estos procesos vitales, aunque pueden tener sus variaciones. Los seres vivos presentan una nutrición. Esta nutrición, jóvenes, y lo desarrollaremos mejor en la actividad número 6, esta nutrición puede ser autótrofa o puede ser heterótrofa. ¿A qué se refiere esto? Una nutrición autótrofa refiere de que los organismos vivos eh, pueden sintetizar todas las sustancias que necesitan a partir de nutrientes inorgánicos. ¿Qué organismos vivos son autótrofos? Todas las plantas jóvenes son organismos autótrofos. Las plantas tienen la capacidad de sintetizar todo lo que necesitan para su nutrición, para su crecimiento y desarrollo. El ser humano, los lobos, los elefantes jóvenes, somos organismos heterótrofos. Heterótrofo quiere decir que no podemos sintetizar todo lo que nosotros necesitamos. Necesitamos consumir esos alimentos. De ahí que nosotros consumimos ya moléculas preformadas para nuestro crecimiento y desarrollo. Los seres vivos presentan un transporte de sustancias para transportar gases, para transportar líquidos, para transportar desechos, para transformar hormonas, para diferentes tipos de transporte. El ser humano, jóvenes, y voy a explicar de una vez la respiración. El ser humano, por ejemplo, respira aire. Del aire utilizamos el oxígeno que se encuentra ahí. Pero es un gas. Ese gas, por medio de nuestros pulmones, es transferido hacia nuestro torrente sanguíneo para llevar ese oxígeno hacia los órganos y las células que se necesite. Así es que se necesita ese transporte de sustancias, sean gaseosas, líquidas o sólidas. En el caso de los animales como el ser humano, necesitamos somos organismos que respiramos y ese tipo de respiración se llama aerobia porque respiramos aire y es necesario porque si no existiera aire no podríamos vivir. Pero no todos los organismos respiran aire. Tienen una respiración, pero el aire y el oxígeno es tóxico para ellos. Así es que ellos tienen una respiración anaerobia. Utilizan otras sustancias para completar este proceso de respiración. Todos los organismos vivos presentan un metabolismo. Ese metabolismo puede ser más lento, puede ser más rápido, puede ser especializado o no, pero todos presentamos un metabolismo. Ya explicamos parte de ese metabolismo, que son esas reacciones biológicas, son esas reacciones químicas que nos permiten crecer, desarrollarnos, un mantenimiento celular y poder extraer energía de esos nutrientes. Los seres vivos también se reproducen. Es una finalidad de la biología. La reproducción, como les mencionaba hace un momento, la reproducción puede ser tanto sexual o de forma sexual. Dentro de la reproducción asexual puede ser partenogénesis, fisión binaria, como en el caso de las bacterias, o una reproducción sexual como en el caso de los animales, por ejemplo, los osos, las vacas, los perros, el propio ser humano.
tenemos un tipo de reproducción sexual. Y estos son los procesos vitales que, sin excepción alguna, tienen todos los organismos vivos. Los seres vivos también poseen características en cuanto a su estructura y organización, pero particularmente de los elementos de los que estamos formados. Todos los seres vivos poseen en misma proporción, no en misma cantidad, pero sí en la misma proporción. ¿Debido a qué? De los elementos o de los compuestos de los que está formado una diminuta bacteria hasta un elefante, la proporción es la misma y la importancia de estos elementos es la misma. Todos los seres vivos estamos formados principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Cuando estos elementos reaccionan entre sí mismos, nosotros ya aprendimos que forman moléculas orgánicas. A las moléculas orgánicas que componen a los seres vivos les vamos a llamar eh, biomoléculas. Las biomoléculas más importantes, jóvenes, son las proteínas, las vitaminas, las grasas y los ácidos nucleicos. Estos tienen funciones en cuanto a nuestra estructura y organización muy importantes. Dentro de esa organización, jóvenes, nosotros ya aprendimos que la estructura más pequeña de la materia se conforma por átomos que conforman esos elementos. Cuando reaccionan, forman moléculas. Las moléculas de estos elementos que mencioné hace un momento forman biomoléculas. Las biomoléculas conforman los orgánulos celulares. Diversos orgánulos celulares conforman las células. La célula por sí misma sí es funcional. Puede ser un organismo unicelular con todas las características de un ser vivo. Los organismos pluricelulares están conformados por dos o más células. Cuando se poseen más células, estas células se especializan formando tejidos. Los tejidos forman órganos. Diversos órganos colaboran en sistemas de órganos en funciones específicas y también colaborativas. Diversos sistemas de órganos conforman a un organismo pluricelular y superior, como puede ser un camello o un caballo. Por ejemplo, el ser humano, jóvenes, posee diferentes sistemas de órganos. Posee un sistema tegumentario, un sistema linfático, un sistema endocrino, un sistema muscular, un sistema esquelético, un sistema reproductor, un sistema digestivo, un sistema respiratorio. Y creo que estos son los principales sistemas que tiene un ser vivo. Ahora bien, estas características, jóvenes, lo comparten con todos los seres vivos, así como los procesos que los caracterizan. Permítanme un segundo. Ok, jóvenes, bueno, ese es respecto de las características de los seres vivos. Todos están conformados por la misma proporción de estos elementos y todos poseen una estructura bastante especializada, jóvenes. Ahora bien, dentro de nuestros temas, esto nos lleva al conocimiento de que existen diferentes tipos de células. Existen células procariontes y células eucariontes, o células procariotas u células eucariotas. ¿Por qué clasificamos en dos formas las células? Las células procariotas, jóvenes, son células poco evolucionadas.
ya que las células no poseen un núcleo definido y el material genético, que es el DNA, se encuentra esparcido dentro de lo que es el citoplasma. Pueden presentar una membrana celular, presentan algunos orgánulos celulares como ribosomas. Este tipo de organismos pueden existir sin oxígeno y generalmente se reproducen por bipartición y en la mayoría de ellos, como las bacterias, son organismos heterótrofos. Este tipo de células es una célula poco evolucionada, pero no por ello quiere decir que sea menos exitosa, porque tienen un cúmulo muy diverso de especies de organismos unicelulares y son bastante exitosos, jóvenes. Las células eucariotas son células más evolucionadas, debido a que el núcleo celular, jóvenes, aquí en el núcleo se encuentra el DNA y se encuentra en cromosomas. Pueden presentar tanto una pared celular como una membrana celular. Pueden ser aerobios, también pueden ser anaerobios. Se reproducen por mitosis y también por procesos meióticos. Pueden ser tanto organismos autótrofos como organismos heterótrofos. De aquí que los organismos eucariotas vamos a encontrar a los hongos, tanto unicelulares como pluricelulares, como a los animales y las plantas dentro de los reinos de la naturaleza. En los organismos procariotas, todas las bacterias son procariotas y vamos a encontrar algunas arqueas. Los organismos pluricelulares jóvenes, por otro lado, están conformados por dos o más células. Su nivel de organización es más específico y más complejo que el de los organismos unicelulares. Nosotros ya vimos que las células se especializan formando tejidos, los tejidos órganos, los órganos, aparatos de órganos que conforman a un organismo pluricelular y superior. ¿Para qué sirve la formación de estos tejidos y la especialización de los órganos y los sistemas de órganos? Para las actividades que se realizan. Nosotros tenemos un sistema digestivo que se encarga de digerir los alimentos y durante este proceso ocurre el metabolismo. Tomamos las moléculas que necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo, o bien para ese mantenimiento celular, y también tomamos las moléculas que vienen en los nutrientes para convertir y tomar esa energía química para convertirla en energía biológica que nosotros necesitamos para nuestras actividades diarias. De aquí que el nivel de organización sea mucho más complejo que el de los organismos unicelulares. Jóvenes, ¿no se escucha mi audio? Ok, permítanme un segundo. Hola, hola, ¿se escucha mejor? Ok, gracias por advertirme respecto del audio. Y bueno, jóvenes, entonces ahora sabemos que existen tanto organismos unicelulares como organismos pluricelulares. Dentro de las características, jóvenes, entonces, nosotros ya sabemos, los organismos unicelulares están conformados por una sola célula. Existen tanto en los reinos de la naturaleza como en las bacterias, arqueas, en protozoarios, fungi y el reino cromista. Los tamaños van desde microscópicos hasta algunos pocos milímetros. Pueden vivir en hábitats extremos y se les conoce como extremófilos. Debido a que los organismos unicelulares están conformados por una sola célula, no pueden conformar tejidos, mucho menos órganos, pero sí se pueden agrupar en colonias, pero cada una de estas colonias son organismos individuales, ya que no pueden tener una especialización celular. Los organismos pluricelulares están formados por dos o más células, son característicos tanto del reino animal, del reino planteo, de las plantas, del reino fungi y del reino cromista. Van desde tamaños microscópicos, como tal vez ustedes conozcan a unos pequeños animalitos que se llaman osos de agua o tartígrados, hasta tamaños macroscópicos, como una jirafa o una ballena azul, jóvenes. Pueden vivir en hábitats extremos, generalmente no.
Y en cuanto a su conformación y estructura celular, poseen una alta especialización, ya que pueden formar tejidos, órganos y sistemas de órganos. Ahora bien, jóvenes, hay que poner mucha atención en los a los organismos unicelulares y pluricelulares que se utilizan en la industria farmacéutica. Dentro de los organismos unicelulares, vamos a encontrar algunos hongos. Los hongos pueden existir tanto organismos unicelulares como pluricelulares. Por ejemplo, su asesor virtual tiene hongos en los pies y se le conoce como tiña, ese causante del pie de atleta. Esos son organismos unicelulares, pero nosotros también consumimos hongos pluricelulares o macroscópicos como los champiñones o los hongos portobelo. Pertenecen al mismo reino. Sí, pero pueden existir tanto microscópicos como macroscópicos. La levadura que nosotros utilizamos en la panificación, jóvenes, son organismos unicelulares y corresponde a dentro del reino de los hongos. Esas levaduras son hongos. Van a decir, es que yo sí los puedo ver porque es como polvito, ¿no? Ese polvito son millones y millones de levaduras que se encuentran agrupadas en esos pellets. Existen hongos jóvenes donde se utilizan para extraer principalmente antibióticos que utilizamos como medicamento. Por favor, no confundan a penicillium ni tampoco a Saccharomyces con organismos pluricelulares porque no lo son. Son organismos unicelulares. Les advierto porque es un error que continuamente colocan en sus actividades. Ni Penicillium, ni Streptomyces, ni Saccharomyces son unicelulares, son pluricelulares. De este tipo de microorganismos podemos obtener antibióticos como la ampicilina, la penicilina, la tetraciclina, la eritromicina y muchos otros principios activos que se utilizan en la industria farmacéutica y que se pueden utilizar dentro de la medicina. Por ejemplo, jóvenes, yo les pongo la imagen de un cangrejo herradura. Este es un animal que vive en las costas de la península de Yucatán y también en las costas de las islas de Japón. Es muy interesante este tipo de cangrejo porque su sangre es de color azul, porque contiene una sustancia que se llama hemolinfa. Esta sustancia es utilizada en tratamientos experimentales contra el cáncer y también para otras afecciones. Por ejemplo, los astronautas que pasan mucho tiempo en el espacio sufren descalcificaciones. A partir de la sangre de estos cangrejos se pueden desarrollar medicamentos para que puedan restaurar su salud de estos astronautas. Por ejemplo, un árbol muy característico, incluso sagrado en México, sobre todo en la península de Yucatán, es el árbol de la ceiba. El árbol de la ceiba, jóvenes, en su corteza contiene ácido acetilsalicílico y es lo mismo que contiene una aspirina. Así es que si nosotros hacemos una infusión de esa corteza, ese té nos puede calmar un dolor de cabeza. Pero además el árbol de la ceiba contiene antiespasmódicos, contiene eméticos y diuréticos. Eh, los árboles son organismos pluricelulares, así como el cangrejo herradura es un animal y es un organismo pluricelular. ¿Cuántos de nosotros no utilizamos tal vez alguna planta eh, para algún remedio? Por ejemplo, algunas veces cuando tengo dolor de estómago en la noche, me hago un té de manzanilla. La manzanilla es una plantita con flor que yo lo utilizo como té y después de tomarme esos tés, esas infusiones, me calma completamente el dolor de estómago. O, ¿por qué no un té aparte de manzanilla, un té de hierbabuena, que también es muy bueno? Por ejemplo, ahorita en invierno, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, no se hace un jarabe de cebolla? Las cebollas son plantas y les voy a pasar esta receta. Las cebollas contienen muchas sustancias que son antibióticas. Eh, si ustedes filetean una cebolla en julianas o en rodajas y le colocan azúcar entre capas, pueden ustedes dejarla reposar unas 8 o 10 horas
Y el jugo que suelta la cebolla lo pueden tomar como jarabe, y lo tomen 2 cucharadas a la vez. Y créanme que esa tos seca o tos con flemas va a desaparecer. Son remedios donde nosotros utilizábamos planta. Un té de ajo con cebolla, claro que sí, incluso hasta contra los vampiros nos va a proteger. No, son conocimientos, jóvenes, donde nosotros utilizamos organismos pluricelulares, generalmente utilizamos plantas para tomar alguna afección. Chicos, el 30% de los medicamentos actualmente se extrae de las plantas. Dentro de unos 15 o 20 años, alrededor del 50% de los medicamentos lo vamos a extraer de las plantas. Todos vivimos en regiones diferentes de nuestro país. Y, por ejemplo, en muchos lugares se hacen test de epazote para eliminar los parásitos intestinales. No solamente se utiliza el epazote como para los alimentos, para condimentarlos, sino también se puede utilizar para controlar algunas afecciones. ¿Quién, por ejemplo, en su casa no utiliza lo que es la sábila? Cuando tenemos alguna rosadura o alguna quemadura pequeña, pues utilizar sábila para mitigar el dolor y calmar la desinflamación. ¿Quién en sus casas, por ejemplo, no tiene una perdón, una madre de vinagre? Es muy buena, por ejemplo, cuando sufrimos un golpe, el colocar parte de esta madre de vinagre encima del golpe, y créanme que va a desinflamar muy rápido porque es emético. Eh, Nosotros, es más, cuando sufrimos alguna inflamación por algún golpe o una torcedura, yo utilizo lo que es el árnica, tomo té de árnica. Y si no, voy a la farmacia y compro un desinflamatorio, y generalmente me dan una pomada o un gel y hay de árnica. ¿De dónde lo obtienen? Pues de esta planta. Nosotros utilizamos diferentes organismos pluricelulares, jóvenes, utilizando esos principios activos que nos mitigan un padecimiento. Dentro de la industria farmacéutica se utilizan muchísimas plantas. Tal vez una de las medicinas tradicionales más importante a nivel mundial es la herbolaria china. Es una de las más grandes y más importantes a nivel mundial. De aquí que entonces nosotros no busquemos algún pretexto para no encontrar estos organismos vivos, y les pido sobre todo que tengamos cuidado. Les voy a repetir una vez más. Ni penicillium, ni streptomyces, ni saccharomyces, jóvenes, son organismos pluricelulares. Recuerden que son organismos unicelulares. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 5? Recuerden que su conclusión, jóvenes, nosotros tenemos que concluir respecto de lo que nosotros investiguemos y cómo es que el conocimiento científico lo utilizamos dentro de las ciencias experimentales. ¿Cómo lo ponemos en evidencia? ¿De dónde surge el conocimiento científico? El conocimiento científico, recuerden que surge de la aplicación del método científico, y el método científico lo utilizamos para resolver un problema o para describir un fenómeno natural, o simplemente para describir un fenómeno, cualquier tipo de fenómeno que se nos presente a diario. Claro que los científicos y los investigadores observan algún cambio que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, tal vez los biólogos y los médicos observen que algunos de los pacientes no responden a un tratamiento contra el cáncer. Eh, Observan por qué estas células malignas no se destruyen con los tratamientos, y plantean una nueva pregunta de hipótesis. E investigan y prueban nuevas sustancias para poder erradicar esta enfermedad. ¿Gracias a qué? Al método científico. Cuando encuentran, por ejemplo, algún procedimiento o alguna sustancia que puede utilizarse contra el cáncer, entonces se obtiene un conocimiento científico. La aplicación de este método científico
nos lleva al conocimiento científico. Se puede utilizar en cualquier tipo de ciencia experimental. Por ejemplo, hoy en día muchos científicos están eh, analizando el fenómeno de la contaminación y del calentamiento global y cómo es que afecta a nuestro entorno, cómo afecta a nuestros mares, cómo afecta a nuestros bosques. Y eso es gracias a observar un fenómeno, un cambio en nuestra naturaleza y el tratar de darle una explicación por medio del planteamiento de una hipótesis, una experimentación y concluir si es que nuestra hipótesis es correcta. Si no es correcta, entonces se vuelve a investigar y esa es la ventaja de aplicar el método científico. Si nosotros no encontramos esa respuesta, podemos plantear una metodología diferente. Y una vez que nosotros encontremos esa respuesta y es comprobada, generamos conocimiento científico. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Se nos acabó el tiempo, pero creo que profundizamos suficiente para los temas que aborda nuestra actividad integradora número 5. El próximo viernes, jóvenes, nos vemos aquí a la misma hora y vamos a platicar sobre nuestra actividad integradora número 6. Nuestra actividad integradora 6 es muy interesante, chicos, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista químico y ecológico. Aquí estamos integrando muchas ciencias experimentales. Lo importante es que nos aprendamos los conceptos que vemos en los recursos. No, lo importante es la interpretación que nosotros le damos hacia nuestro entorno, de conocer nuestro propio universo, conocernos a nosotros mismos y las funciones que tenemos como organismos vivos. Chicos, me despido. María del Carmen, Aimé, Génesis, Itzel y Ana Leslie. Nos vemos el próximo viernes. El día viernes voy a dar una mejor explicación, jóvenes. Bueno, vamos a iniciar con la explicación de nuestra actividad integradora número 6. Hasta luego y bonita tarde. Adiós.